¿Qué tal? Buenas noches, chicos. A esto vamos a llamar video número 1. Vamos a hacer una generalidad del concepto de impedancia. Todo consumo ahora, elementos que pongamos, conectemos en corriente alterna, en ohms, lo que ofrece se llama impedancia. Ya no es solamente resistencia, se llama impedancia. La impedancia la representamos con la letra Z, la unidad de ser ohms. Pero una impedancia está formado por dos componentes. Sus componentes son la resistencia R, ya conocida, la que transforma la energía eléctrica en calor o trabajo mecánico, es la que produce como carga eléctrica, como componente eléctrica. Pero están las otras que aparecen ahora que antes en corriente continua no tenía predominio, ahora sí, que son las reactancias. Y acá aparecen dos componentes reactivos. Puede ser inductivo o puede ser capacitivo. ¿Qué diferencia hay entre la reactancia capacitivo? Esta la llamamos XL y esta la llamamos XC. También se mide en ohm. Pero estos no son como esto, porque esto lo que hace es tomar la energía eléctrica y almacenarla y devolverla. Almacena y devolverla. Esta la almacena, la inductiva en forma de campo magnético y la capacitiva en forma de campo eléctrico. No transforma en calor, no transforma en trabajo mecánico, no produce, almacena ni devuelve. Habían visto ustedes en la página 8 una demostración. ¿Cómo se calcula una impedancia? ¿Cómo componen? ¿No? O sea, ¿cómo compongo resistencia y reactancia para componer la impedancia? Habíamos visto que está la expresión binomial de Z, está formada por una parte resistiva seguido de una parte, es decir, mejor dicho, quedaba formado así. Z estaba formado por una parte resistiva, R, seguido de una parte reactiva, X, que puede ser, que realmente es XL menos XC. Se consideran las cargas inductivas como cargas positivas porque el 99% de los consumos en alterna son inductivos. La resultante de estas dos me da lugar a la impedancia. Y observe que la resistencia y la reactancia están en cuadratura, están a 90 grados. Y acá tenemos Z. Y acá está el fabuloso ángulo φ. Por lo tanto, me aparece un triángulo. O sea que la impedancia, con sus componentes, la resistencia y la reactancia, está en un plano. Matemáticamente, no puedo trabajar con los números reales porque los números reales se representan en una línea recta. Por lo tanto, como número, una impedancia, y a partir de ahora, tensiones y corriente y potencia, son números complejos. Y esta es la expresión de la impedancia. Es decir, Z, como número complejo, va a estar formado por una resistencia más una parte imaginaria, que ustedes usaron I en matemática, nosotros usamos J. Reemplace la I por la J, después tiene una explicación, pero ya la van a ver en otro momento. Sería la parte resistiva como elemento real y como elemento imaginario la resultante de las partes reactivo. Siempre es XL menos XC. Esta es la expresión binomial de la impedancia o impedancia de componente serie. Expresión binomial. Binomial, los ingleses lo llaman rectangular o componentes rectangulares porque forman los catetos del triángulo rectángulo. Binomial de la impedancia, de Z. Con esto, o sea, conociendo la resistencia y calculando los ohms de reactancia, yo puedo expresar la impedancia en forma binomial. Los resultados en alterna son en polar. Entonces esto, es decir, esto lo pasamos a polar y obtengo la impedancia con un módulo y un ángulo φ. ¿Qué es este ángulo φ que está acá? O sea que
Lo puedo expresar en polar o lo puedo expresar en binomial. Sería Z, un ángulo φ. Y el circuito equivalente de esta impedancia sería lo que se llama impedancia de componente serie. O sea, acordate que las componentes son estas, las que componen, con las que vos construís la impedancia, ¿no? Impedancia de componente serie. Componentes en serie, o sea, sería una resistencia en serie con una inductancia y puede tener en serie un capacitor. Este paquete, este combo, lo metes en una caja y sería el consumo Z. Componente en serie. ¿Puedo componer una impedancia con resistencias y bobinas y capacitor en paralelo? Sí, ya vamos a ver cómo sería el caso de una impedancia donde las componentes son en paralela. Pero así como se define en un principio el concepto de impedancia. Ahora vamos a ver en el próximo video cómo se componen, cómo se calculan XL, ahora vamos a ver, por eso no lo quiero decir ahora. Este sería un resumen, digamos, de la génesis de la impedancia. ¿Por qué es un número complejo? Porque estoy trabajando en el plano, porque estas componentes me producen desfasaje, me producen que la tensión y la corriente están corridas, o sea, son dos vectores en un plano. Entonces, la única manera, el único campo matemático para poder operar estos elementos, impedancia, tensión, corriente, y vas a ver que también la potencia, son los números complejos. O sea, voy a tener que trabajar con números complejos. Este es el concepto de impedancia. En el próximo video número 2 vamos a ver cómo se calculan XL y XC, cómo varía XL y XC con la frecuencia. Y después vamos a ver los ejemplos numéricos. Cómo calculamos impedancia, ya sea conociendo sus componentes, cómo pasamos de polar a binomial, de binomial a polar, y a través de los datos de tensión y corriente, cómo podemos deducir la impedancia. Así que bueno, esperamos el otro video.